Antes de él, el fútbol era una batalla de fuerza. Después de él, el fútbol se convirtió en una partida de ajedrez a 100 km por hora. Dicen que los genios nacen una vez cada 100 años, pero Johan Cruyff no nació. Él aterrizó para explicarle al mundo que el balón es el que debe sudar, no el jugador. Bienvenidos a la historia del hombre que cambió el destino del Ajax, del Barcelona y de la propia esencia del deporte rey. Esta es la crónica de El Flaco, el rebelde que decidió que ganar no era suficiente si no se hacía con belleza. Los inicios y el ajenjo del Ajax Ámsterdam, años 60. Un chico flaco con piernas de alambre y una nariz prominente llega al Ajax. Nadie daba un duro por él. Pero Cruyff tenía un secreto. Veía líneas donde otros veían muros. Bajo la tutela de Rinus Michels, Johan se convirtió en el motor del fútbol total. No era un delantero, no era un medio, era todo. Ganó 3 Copas de Europa consecutivas, algo que parecía imposible. Pero Ámsterdam se le quedó pequeña. El genio necesitaba un lienzo más grande para pintar su obra maestra. El Salvador llega a Barcelona. En 1973, el FC Barcelona era un club sumido en la tristeza, 14 años sin ganar la Liga. Cruyff llegó y no solo trajo fútbol, trajo dignidad. Rechazó al Real Madrid porque, según él, no podía jugar en un equipo asociado con el régimen de la época. Esa rebeldía lo convirtió en El Salvador. Aquel 0-5 en el Bernabéu no fue un resultado, fue una declaración de guerra. Cruyff no corría, levitaba sobre el césped. Aquel año la Liga volvió hasta las vitrinas del Camp Nou, pero lo más importante es que el barcelonismo recuperó su alma a la naranja mecánica y la derrota más dulce, Mundial de 1974. Holanda no ganó el trofeo, pero ganó la eternidad. La naranja mecánica era el caos organizado. Cruyff era el director de orquesta que pedía a sus defensas que atacaran y a sus delanteros que presionaran. El giro de Cruyff ante Suecia dejó al mundo boquiabierto. Perdieron la final contra Alemania, sí, pero nadie recuerda al campeón tanto como al equipo que jugaba como si viniera del futuro. Johan demostró que el éxito no siempre se mide en metal, sino en el recuerdo que dejas en la retina del espectador. El retorno del arquitecto entrenador, pero la verdadera revolución llegó cuando cambió las botas por el banquillo. Salid y disfrutad. Esa fue la orden. Creó el Dream Team. Guardiola, Koeman, Stoichkov, piezas de un puzzle que culminó en Wembley 1992. Cruyff enseñó que el portero es el primer atacante y el delantero el primer defensa. Convirtió la posesión en una religión. Sin Cruyff no existiría el Barça de Guardiola, ni la España de Xavi e Iniesta. Todo, absolutamente todo lo que hoy consideramos buen fútbol, salió de su cabeza el legado. Y conclusión, Johan nos dejó físicamente, pero su sombra es infinita. Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar al fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. Esa frase resume su vida. Un hombre que fumaba en el descanso, que discutía con presidentes y que trataba al balón como a un diamante. Hoy, cuando veas un pase al hueco imposible o un equipo que domina a través de la pelota, recuerda el número 14. Porque Johan Cruyff no solo jugó al fútbol. Johan Cruyff lo inventó de nuevo. Gracias por el espectáculo, Flaco. El Cruyff humano y sus excentricidades, pero para entender al genio hay que entender al hombre detrás del mito. Johan era un tipo de contrastes. ¿Sabías que era capaz de discutirle a un árbitro una decisión basándose en las leyes de la física? Cruyff no solo jugaba, él explicaba el juego mientras ocurría. Tenía una personalidad tan fuerte que en el Ajax llegó a organizar una huelga de jugadores porque quería que el club fuera profesional en todos los aspectos, desde la alimentación hasta el tipo de tacos en las botas. Incluso su vida personal rompía moldes. En una época donde los futbolistas eran propiedad de los clubes, él fue el primero en contratar a su suegro, Cor Koster, como representante. Fue el pionero en entender que el futbolista era una marca. Y luego estaba su superstición. Antes de cada partido en el Ajax, solía darle un puñetazo en el estómago a su portero Gerd Wals y escupir su chicle en el campo contrario. Si el chicle no caía donde él quería, sentía que algo iba a salir mal. Pequeños detalles de una mente que nunca descansaba. La táctica del rombo y el falso 9,
Si profundizamos en su pizarra, Cruyff fue el padre de conceptos que hoy usamos a diario. Él odiaba el sistema tradicional de 4-4-2. Decía que era un desperdicio de espacio. En su lugar impuso el famoso 3-4-3 con un rombo en el centro del campo. Su lógica: crear superioridad numérica siempre. Pero su mayor invento fue el falso 9. Él mismo, como jugador, bajaba a recibir al centro del campo para sacar a los centrales de su sitio y dejar huecos a los extremos. Si el central te sigue, deja un agujero a su espalda. Si no te sigue, yo estoy libre para crear, decía. Esa idea, que años más tarde Pep Guardiola perfeccionaría con Messi, nació en la cabeza de Johan. Él no quería delanteros estáticos, quería futbolistas totales que supieran interpretar dónde estaba el espacio vacío en cada segundo del partido. El cruifismo después de Cruyff, la verdadera magnitud de su obra, se mide por lo que pasó después de que se retirara. Cruyff no dejó trofeos, dejó una escuela de pensamiento. Cuando el Barcelona estaba en crisis de identidad a finales de los 2000, recurrieron a su pupilo aventajado, Pep Guardiola. Y Pep no hizo más que aplicar el catecismo de Johan. Ese estilo de pases cortos, de presión tras pérdida y de posesión infinita es el ADN cruifista puro. Pero su influencia no se queda en Barcelona. Mira el Arsenal de Wenger o el Manchester City actual. Todos beben de la misma fuente. Cruyff nos convenció de que el fútbol pequeño, de jugadores técnicos y no necesariamente fuertes, podía dominar el mundo. Convirtió un deporte de contacto en un deporte de posición y tiempo. Sin él, el fútbol que amamos hoy sería mucho más aburrido, mucho más gris. Las frases que se convirtieron en ley. Para terminar de entender su legado, hay que recordar sus palabras, que eran casi mandamientos. Él decía: el dinero debe estar en el campo, no en el banco, criticando a los clubes que acumulaban riqueza pero no talento. O su famosa frase: si tú tienes el balón, el rival no lo tiene. Una lógica tan aplastante que desarmaba a cualquier estratega defensivo. Incluso en sus momentos finales, cuando luchaba contra la enfermedad, Johan mantuvo esa actitud desafiante. Decía que en un partido contra el cáncer, él iba ganando 2-0 al descanso. Ese era Johan, un rebelde con causa, un arquitecto del césped que nunca aceptó un no por respuesta. Por eso, su nombre no está escrito en los libros de historia. Está grabado en cada balón que rueda con intención, en cada joven que intenta un regate imposible y en cada entrenador que se atreve a salir y disfrutar. Si tú también crees que el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo tras un balón, si sientes que historias como la de Johan son las que mantienen viva la llama de este deporte, este es tu sitio. No dejes que el algoritmo decida por ti. Suscríbete ahora a Hablemos de Perros y Leyendas y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias, celebramos la pasión. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a que el legado de los más grandes nunca se apague. Dale a like si Cruyff también cambió tu forma de ver el fútbol y déjanos en los comentarios cuál es el momento que nunca olvidarás del K14 eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.